Bienvenidos amigos, una semana más a La Imaginaria, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a La Imaginaria número 93. Las Imaginarias van cayendo y vamos directo a la que será, bueno, a lo que será nuestro centenario en cuanto a programas se refiere. Se van sucediendo los programas y semana tras semana vamos dando batalla cultural contra una agenda globalista que tiene a todas nuestras naciones en su punto de mira. Una agenda woke que llega a todos nosotros, bueno, en cualquier acto cotidiano de nuestro día a día, por más liviano que nos pueda parecer. La semana pasada hablábamos aquí en la Imaginaria de Estudio 593 Radio de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y una de sus primeras directrices fue algo, estaremos de acuerdo, fue algo de sentido común, que no es otra cosa que en Estados Unidos solamente hay dos sexos, hombre y mujer. Un sentido común que por desgracia está lejos de muchas naciones aún. En este caso hablamos de Ecuador. No es baladí cuando decimos que el globalismo es la principal amenaza de nuestras naciones, porque no solo que quiera eliminar el concepto de nación, sino que a todos aquellos que la conforman, es decir, hombres, es decir, mujeres, es decir, familias, los quiere vaciar de contenido, acabando con su identidad. Y para ello no va a dudar en utilizar organismos públicos, medios de comunicación, asociaciones, plataformas, incluso partidos políticos modificando la forma de hablar, usurpando el papel de los padres en la familia y arrebatando, como no, y es de lo que vamos a hablar, de la infancia de los más pequeños. Y así es como hemos asistido a cómo la Corte Constitucional de Ecuador hizo pública recientemente una sentencia que defiende lo que ellos llaman derechos de una niña trans. Es decir, un niño, porque la verdad es que no hay clases de niños o de niñas, solamente existen los niños y las niñas, al igual que solamente existen los hombres y las mujeres. Estamos hablando de un niño de 5 años, cuya escuela en Santa Elena no la apoyó, según la Corte Constitucional, no la apoyó durante su transición de género, o lo que viene siendo un viaje al vacío, lo que viene siendo un viaje que generará daños irreversibles durante su vida. La Corte Constitucional ha ordenado reparaciones integrales tras constatar que la escuela discriminó a la niña, recordemos que es un niño, y no actuó de acuerdo con su interés superior y violó una serie de derechos, incluido el derecho a la educación, cuando a lo que verdaderamente se negó fue al acceso al baño de las niñas, recordemos que estamos hablando de un niño, y se le exigió que llevara el uniforme de los niños. Es decir, los niños, en el caso de llevar uniforme, lógicamente tendrán que llevar uniforme de niños. Yo creo que hasta aquí estaremos todos de acuerdo. Como decía al principio, por muy liviano o por muy casual que puedan parecer las cosas en nuestro día a día, pues la verdad nada es por casualidad. O al menos en política, nada es casualidad. Y aquí estamos hablando de política. Estamos hablando de un niño de 5 años que estamos asumiendo, bueno, estamos nosotros no lo estamos asumiendo, la Corte Constitucional y todo el progresismo está asumiendo que sabe lo que quiere en la vida con esa edad, con 5 años, cuando hoy en día hay personas que superan la mayoría de edad ampliamente y aún no saben lo que quieren en la vida. El caso que ha provocado el fallo de la Corte Constitucional se refiere a una familia española, que por cierto, ya no reside en Ecuador. Y tampoco es casualidad. Recordemos que esta política transgénero ya está implantada aquí en España, a pesar de contar con datos constatados de otras naciones donde ya se ha implantado. Por ejemplo, Inglaterra, donde los casos de suicidio y trastornos se dispararon tras su implantación. De ahí que países como Noruega, Suecia, Reino Unido han restringido al final los tratamientos de afirmación de género en los centros de salud pública. Esa es la realidad, que no se quiere ver en otros sitios. Y por otro lado, amigo, hay que recordar que que el próximo domingo 5 de febrero Ecuador celebra elecciones. Y esto es un tema que va a estar presente. Es más, no es que va a estar, es que está encima de la mesa, está muy presente. Incluso el Tribunal Constitucional Electoral de Ecuador ha exigido respeto al principio de discriminación por unas declaraciones de un candidato como fue Luis Felipe Villeira del Partido Avanza, por sostener como una aberración que el Estado pueda asistir, pueda acompañar a estos menores trans.
Pues bien, amigos, de todo esto y más vamos a hablar aquí, donde la Imaginaria Estudio 593 Radio, la radio, ya sabéis, la radio que se destaca. Un programa que tengo el placer de dirigir y emitir para todos ustedes desde la ciudad de Burgos, ya lo sabéis, aquí en España. ¿Cuándo? Vale. Van a ser todos los martes, tal día como hoy. Ahora mismo son las 10:42. Comenzamos a las 10:30 aquí en España, a las 4:30 en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. Un saludo a todos aquellos que nos estéis escuchando y viendo a través de diferentes plataformas. Ahora mismo en Twitter estamos por casi 80 usuarios, solamente en Twitter. ¿Por qué? Porque estamos en Twitter, estamos en la señal digital de radio, también estamos a través de la plataforma YouTube y de luego un saludo también a todos que os incorporéis por primera vez. Y bien, ¿qué eres de los tradicionales que te gusta la radio? Bien, no te preocupes, que si no has tenido ocasión de escucharnos el martes, también tenemos la posibilidad de escucharnos los sábados. ¿Cuándo? Vale. En Ecuador van a ser las 7:30 de la mañana o va a tocar poner despertador. Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, 1:30 del mediodía aquí en España. Ya sabéis que estamos disponibles y nos vais a poder encontrar en la página web estudio593radio.com, en Twitter, ya sea en la cuenta de la radio, @estudio593radio, la cuenta del programa, @la imaginaria de RG, en los space que habilitamos cada martes en Twitter. Lo que animo a que vayáis dejando vuestras preguntas, ya estamos por encima de la centena, a nuestros invitados de hoy en YouTube, en Telegram, así como también estamos disponibles. Bueno, si te quieres escuchar el programa en cualquier momento, estamos disponibles en la plataforma de iVoox. Aquí es muy fácil, entras, busca nuestro canal Estudio 5 de Radio y vais a poder disfrutar de todas las temporadas, ya llevábamos tres, de La Imaginaria. Y yo creo que la mejor manera para ponerse al día, y como no, también hay que decirlo, para suscribirse. Que no te quieres perder absolutamente nada, pues muy bien, lo comparto. Tenemos habilitados todas nuestras redes sociales, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, la que queráis. ¿Qué nos vamos a encontrar si visitamos nuestra página web? Bien, pues, ¿qué te voy a contar? Pues una magnífica programación. ¿Por qué? Porque tenemos un magnífico equipo. Tenemos programas como Tecnológicamente Hablando, Hablemos, Platicando con Café, La Tertulia de Jueves, Fuente de la Juventud, Siendo Otra Realidad, Tribuna Ciudadana y de luego, como no, este programa que estáis escuchando ahora mismo, que nosotros que la imaginaria. Pues bien, os pedimos y también hay que premiar, ¿no? ¿Cómo? Muy fácil. Primero, damos por descontado que has entrado en la página web, que te has suscrito, Mm. bueno, que te has inscrito. Bien, pues a partir de ahí vas a poder conseguir puntos y puntos que luego vais a poder canjear por premios. Vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Que te inscribes? Lógicamente tiene puntos. ¿Que consigues con un amigo tuyo, que tu cuñado con el que te llevas mal, tiene puntos? ¿Se inscribe? También hay que premiarlo, tiene puntos. ¿Que responde de manera acertada entre el 50 y el 75% del trivial que te vamos a mandar? Tiene puntos. ¿Eres de los que no se conforman con el suficiente, sino que quieres ir más allá, entre el 80 y el 100%, más puntos aún? ¿Que nos sugieres algún programa o tema que te gustaría que abordásemos? Tiene puntos. ¿Que participas en alguno de los programas de Estudio 593 Radio mediante mensajes o en redes sociales interactuando? Bueno, todo esto también tiene puntos. Y, como no, como siempre decimos en esta casa, si compartes y difundes, es decir, si promueves cualquier publicación en redes sociales, pues de luego que todo esto tiene puntos. Y ahora viene lo bueno. Puntos para que te van a servir para poder canjear por orden de hamburguesas. Solo residentes en Quito, ¿eh? Solo residentes en Quito y alrededores. Pero no olvidéis que para todos los demás hay suscripciones anuales en Netflix, en Disney, paquetes de capacitación de 10 horas en ofimática o suscripciones por un año a la plataforma automática de facturación electrónica en empresas en comprobantes. Esto también solamente residentes en Ecuador. Así que amigos, que tienes puntos, empieza a canjear. Que no tienes puntos, ya sabes lo que tienes que hacer para poder empezar a ganar puntos. Así que amigos, muchísimas gracias. ¿Y por qué te digo ya muchísimas gracias? Y no nos vamos, porque bueno, sé que vais a empezar a compartir y difundir, porque al final esto no es solamente de Curtis, no es solamente cosa mía, esto, o de los invitados que vienen aquí como cada martes, sino también es cosa vuestra, de los oyentes. Así que si comparte nuestra línea editorial, si os gusta nuestra manera de hacer las cosas, comparte y difunde. Es la manera de hacer llegar el mensaje al mayor número de personas. Y bien, amigos, hoy tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy con un tema como son las leyes transgénero, que no son los que afecta a Ecuador. Hoy vamos a hablar de Ecuador porque es lo que toca, pero es que como vemos nos afecta a todos en cada una de nuestras naciones. Así que amigos, comenzamos. Pero antes de dar entrada a nuestros invitados en el día de hoy, tenemos la casa llena, como dice Curtis,
Tenemos que dar la bienvenida a nuestro amigo mano derecha, Curtis Nowa, del equipo de Estudio 5 Nuestra Radio. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, David? Qué gusto saludarte. Como siempre es un placer saludarte y también saludar a cada uno de nuestros amigos que se conectan y nos acompañan una semana más en un programa más de la imaginaria a través de la señal digital de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Y también, pues lógicamente, el día de hoy tendremos un nutrido panel de invitados, un valiosísimo panel de invitados con una temática sumamente importante, necesaria de tratar en este programa de la imaginaria. Siempre nosotros también formando parte de esta batalla. Comenzamos entonces. Muchas gracias, Curtis. Bueno, la pregunta a esta altura del programa es obligatoria. ¿Quién está hoy de imaginaria con nosotros? Pues bien, hoy, como decía, estamos completos. Contamos con 5 grandes invitados, algunos de los cuales han participado con nosotros y otros no. Algo que comparten todos ellos es algo importante para el tema de hoy, que nos visitan todos ellos desde Ecuador. Por un lado, contamos con Corina Dávalos, bueno, ya la conocéis, hemos contado con ella en multitud de ocasiones. Es una más de la casa, la tenemos en plantilla, de hecho. Corina es escritora, es licenciada en Filosofía y Periodismo y es una persona muy comprometida con su patria, con Ecuador. Bienvenida, Corina, como siempre, un placer poder contar contigo. Hola David, hola Curtis, hola queridos compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación. Aquí encantada de estar en mi casa. Muchas gracias. Y ahora vamos por el segundo invitado. A continuación contamos con otro invitado de la casa que también ha contado con nosotros en diferentes ocasiones. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo es consultor y analista, perdón, agropecuario. Bienvenido, Rodrigo, una vez más a tu casa. David, grato estar acá. Saludos a Curtis, a todos los panelistas y a todos quienes nos siguen en la radio y en las redes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a una invitada que se estrena con nosotros. Ella es Abelina Ponce. Abelina es abogada y una mujer provida. Bienvenida, Abelina. Espero que te sientas cómoda en tu primera participación con nosotros. Gracias David, gracias Curtis por la invitación. Encantada de estar esta tarde aquí con ustedes, con todos los que nos escuchan y sobre todo con un panel tan nutrido y tan importante. Muchísimas gracias, Abelina. Bueno, y seguidamente contamos con otra invitada bueno, también hemos tenido la ocasión de compartir, menos que con los demás invitados, pero bueno, ya sabe de qué funciona todo esto. Ella es Julieta Sañay, con la que, bueno, tuvimos un programa bastante controvertido acerca también de los niños allí en Ecuador. Ella es psiquiatra, es experta en salud mental y adiccionología, y así que bienvenida, Julieta, encantado de tenerte de vuelta. Muchas gracias, gracias por la invitación, encantada de poder colaborar con ustedes en este tema. Muchísimas gracias, Julita. Bueno, vamos a contar con otro invitado, pero de momento no está con nosotros presentes. En el momento que podamos contar con él, le daremos paso. No vamos a develar de momento su nombre, pero bueno, seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Y bien, ahora que ya estamos todos, si os parece, vamos a entrar de lleno al tema que nos atañe en el día de hoy. Cómo la agenda globalista, la agenda woke, avanza con su ideología trans, en este caso con los niños de Ecuador. Y es que nos encontramos con una situación como es el adoctrinamiento de los niños, que por muy atroz que resulte, no para de producirse aquí, allí y allí donde quiera poner sus garras la Agenda 2030. Con la situación actual que se vive en Ecuador, el- ¿cuál es vuestro punto de vista sobre la posición, por un lado, la posición de los ecuatorianos, es decir, qué piensa la calle, y por otro lado, cuál es vuestro punto de vista político? Recordemos que a la vuelta de la esquina, es decir, el próximo 9 de febrero, hay elecciones en Ecuador. ¿Cómo puede afectar? Si os parece, vamos a empezar, que me la ha pedido así ya en concreto, Ujú. Abelina Ponce. Bueno, gracias David. Primero sobre qué piensan los ecuatorianos. Creo que este es un tema que ha movido mucho al país, se está moviendo, todavía no lo suficiente. Todavía hay mucho desconocimiento todavía de la sentencia de la Corte porque no ser una ley, no ser una propuesta directa del gobierno, del Estado, hay mucho desconocimiento.
sobre el Ujú. contenido y sobre lo que hace la Corte. No se ha llegado todavía a la población como quisiéramos llegar, pero es un tema que sí ha causado mucha preocupación y mucho rechazo entre los que lo conocen. Quisiera también destacar algo que tú dijiste de que no es casualidad. ¿Y por qué no es casualidad? Porque hemos visto ya cómo actúa esta Corte y no es casualidad que todo aquello que no se pasa a través del gobierno central o que no pasa a la Asamblea, lo pase la Corte. Ya hemos visto en el caso del aborto por violación, no fue aprobado por la Asamblea y fue sentenciado por la Corte, obligando a la Asamblea a legislar. Hemos visto en el tema animalista, que también, aunque no parezca, es parte de esta agenda. No pasó Exacto. la ley de bienestar animal a través de la Asamblea. La Corte se dio sus formas de sacar una jurisprudencia vinculante que mandó a la Asamblea a redactar una ley animalista, obligando a reconocer derechos de los animales. Lo mismo hemos visto con la eutanasia y ahora no es casualidad que la Corte, después de que la Asamblea no obtuvo los votos para aprobar el Código Orgánico de la Salud, que ya incluya estos temas y que se sabe que todavía no se alcanzan los votos para la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, que también toca el tema de niñez trans, la Corte saque una sentencia obligando a través del Ministerio de Educación a las escuelas a tener contenido de ideología de género en educación. Entonces, como tú lo has dicho, esto no es casualidad. Eh, de mi punto de vista es más jurídico como abogada. Creo que esta sentencia tiene muy poco de jurídico y mucho de ideológico, porque más allá de analizar los derechos que tienen los niños, los derechos constitucionales, los derechos de los padres, el derecho a la educación, lo que hace es sentar como verdad y como una verdad incuestionable, porque es palabra de la Corte Constitucional, una ideología. La Corte arbitrariamente niega la biología en su sentencia y establece que el sexo biológico es simplemente una asignación al nacer, una asignación casual, negando todo un proceso biológico desde la concepción hasta el desarrollo de un bebé a término de nacer. Y que lo que importa es cómo los seres humanos construimos nuestro género en todo el desarrollo de nuestra vida. Para la Corte podemos construirnos o percibirnos de diferentes formas y en diferentes etapas de nuestra vida, incluido, como es en este caso, un niño de 5 años. Para esto la Corte no tiene fundamento ni médico, ni científico, ni biológico. Es simplemente establecer una ideología como verdad y lo más grave es que establece esta ideología como verdad en el sistema educativo. Imponiendo temas, por ejemplo, como que es per se discriminatorio que las escuelas tengan estructuras binarias de niños y niñas. Esto quiere decir que si no se pueden tener estructuras binarias o es per se una discriminación, no se podría hablar de niños y niñas, llamar a los niños niñas y a las niñas niñas, a las niñas niñas, que no se puedan usar baños diferenciando el sexo, que no se puedan realizar actividades diferenciando niños y niñas, abriendo un tema ya de adoctrinamiento, porque son niños que entran a las escuelas desde los 3, 4 años y van a aprender que no existe una diferencia entre niños y niñas, sino que son lo que ellos se puedan autopercibir. También establece temas muy serios como decir que las escuelas no pueden asumir que todos los niños son cisgénero, como lo llaman ahora en la ideología de género. Entonces, si no se asume que todos los niños son cisgénero, ¿qué deben asumir las escuelas para impartir educación? ¿Que son qué? Que no es hombre y mujer, entonces no distorsiona sin fundamento todo un hecho biológico. Se establecen distorsiones a los derechos, como establecer que existe un derecho a la identidad de género en un niño de 5 años, un derecho que no ha sido reconocido en nuestra legislación. Existe el derecho a la identidad, que tiene elementos como es el nombre, como es de la identificación, como es la nacionalidad, pero no existe el derecho a la identidad de género en nuestra Constitución. Existe un hecho que no se puede discriminar en base a la identidad de género, pero no existe un derecho a la identidad de género.
Otra distorsión que trae esta sentencia es que los niños mal llamados trans son un grupo de interés prioritario distinto al resto de niños. Ya no hay un interés superior en general de la niñez, sino hay un interés superior inventado por la Corte y distorsionado en especial para este grupo de niños. También el derecho a la igualdad. La sentencia establece que los grupos identificados con el movimiento LGBTI deben tener un trato diferenciado al resto de personas para que puedan ejercer lo que la Corte llama materialmente sus derechos. Derechos que es el uso a que los hombres usen el baño de mujeres, a que hombres participen en deportes de mujeres. Ya se crea una distorsión de la igualdad que puede traer problemas muy serios, no solo a la educación, sino en general al país, porque esto se puede empezar a replicar en otras situaciones, como son las competencias deportivas, como son el uso Claro. de baños en espacios públicos. Entonces, es una sentencia que distorsiona mucho el derecho y que no va encaminada a la no discriminación, sino a la imposición ideológica. No, está claro lo que viene diciendo. Porque esto ya, como bien dices, ya se ha replicado, ahora estamos hablando de un caso de un niño de 5 años, pero esto ya se ha replicado en adultos en el caso del deporte. Incluso mujeres quejándose de que estén compitiendo contra un hombre, no sé, en unas Olimpiadas o en otro tipo de actividades deportivas. O por no entrar ya en el uso de baños, porque se sienta en ese momento un hombre o una mujer. Y ya si entramos en lo que comentabas, de que cada persona, en función de cómo se sienta, tiene unos derechos u otros, pues esto ya es apaga y vámonos. A mí, si os parece, vamos a continuar con Corina. Corina, tú muchas veces nos has hablado mucho del sentir de los ecuatorianos, es una persona muy activa en la calle. A mí lo que me extraña en relación a lo que venía diciendo Abelina es que este tipo de leyes y este tipo de decisiones que ya se han implantado en otras naciones, como por ejemplo España, es decir, Inglaterra, cueste que llegue a los ecuatorianos. ¿Cuál es tu punto de vista y por qué no llega como tiene que llegar a la población? Bueno, no es de extrañar que llegue porque estamos en una aldea global y en el que la rapidez y la fluidez con que viajan las ideas es tremenda, ¿no? Y además hay un lobby y unos intereses que tienen también unos intereses financieros muy potentes en estos temas, porque de eso nos podrá hablar más Julieta seguramente y con más fundamento, pero ten en cuenta que en el momento en que una persona transexual, que se define como transexual, es decir, decide que hay una disconformidad entre su sexo biológico y su autopercepción, eh, puede tener distintos tipos de transición, por así decir. Lo que está postulando aquí la Corte es la transición social, es decir, que socialmente se tenga que fomentar ese proceso en el que un menor, sin ningún tipo de diagnóstico, es decir, con un autodiagnóstico, porque ni siquiera los padres pueden decir absolutamente nada respecto de lo que el menor decida, tiene que fomentar y aupar ese proceso de transición en el que socialmente se acepta que ese niño que tiene características sexuadas de varón actúe socialmente como niña o viceversa, un niño como una niña. Entonces, luego ya tienes otro tipo de tratamientos que gracias a Dios todavía no son legales en Ecuador, que son los inhibidores de la pubertad, etcétera, etcétera, hormonización, que ya empieza a, a incidir desde otro punto de vista en esa transición. Es decir, ya no es social, ya empieza a entrar en la parte más fisiológica, los procesos fisiológicos de desarrollo de esa persona. Finalmente, llega el proceso quirúrgico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué te hablo de intereses económicos muy potentes detrás de esto? Que detrás de una persona que ha pasado por un proceso de hormonización o quirúrgico, hay una persona que estará medicada toda su vida. Toda su vida. Entonces,
hay una ganancia muy importante por parte de las farmacéuticas cuando estos procesos se ponen en marcha, porque tienes un cliente cautivo de por vida. Aquí la gente, cuando se lo cuentas, no da crédito. Si tú me preguntabas por la calle, o sea, la gente normal, esta mañana, por ejemplo, tenía yo una contractura, fui a que me hagan un masaje y le contaba lo que está sucediendo a la masajista y me decía, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto está pasando en mi país? No se han enterado. No se han enterado, pero cuando se enteran se escandalizan. Porque es lógico. Es decir, una cosa es un adulto que ya puede ser responsable de las consecuencias de las decisiones que toma, pero precisamente lo que caracteriza a un menor es que por la etapa que está atravesando, por ese momento aún muy prematuro de su desarrollo, tanto biológico como psicológico, está madurando su cerebro, hay que cuidar ese proceso de desarrollo para que llegue a término prácticamente hasta los 21 años, sin incidencias que luego le pasen factura. No les permitimos a los niños tomar decisiones porque no pueden hacerse responsables de esas consecuencias. Es un adulto quien tiene que tomarlo por ellos. Por eso un niño no puede firmar un contrato, no tiene esa libertad. Por eso un niño no puede conducir un coche o usar un arma. Es decir, hay muchas cosas que a los niños no les permitimos hacer, pero por protección, porque todavía no son capaces, no son conscientes de todas las consecuencias que puede traer una acción. Porque no están en un momento en que sus capacidades se han desarrollado del todo para poder hacerlo. Entonces, tienes cosas tan contradictorias como, por ejemplo, estos mismos grupos que abogan, por ejemplo, por el derecho al aborto, ¿no? Y uno de los argumentos que esgrimen respecto al derecho al aborto es: soy niña, dejadme ser niña. Soy niña, no madre, ¿no? Entonces, en ese momento, entonces la niñez hay que protegerla y hay que evitar que asuma responsabilidades para los que supuestamente no está preparada. Sin embargo, cuando la niña se autopercibe A, B o Z, entonces hay que fomentar hay que poner de cabeza a todo el sistema educativo para apoyar una decisión que es tremendamente cuestionable precisamente por la etapa de desarrollo que tiene. Entonces, tenemos, ¿no? Y eso es muy típico del derecho positivo, ¿no? Cuando nos separamos del justnaturalismo, tenemos un Frankenstein en las leyes, en las que por una parte, en unas leyes, protejo la infancia y reconozco la incapacidad que tiene un menor para tomar ciertas decisiones de peso que afectarán al resto de su vida adulta, y sin embargo para otras, de repente, de la noche a la mañana, los hacemos perfectamente capaces y responsables, como es este caso. Entonces, yo te diría, en Ecuador, la inmensísima mayoría de gente, es más, yo te diría, excepto algunos activistas, el resto de la población está completamente en contra de una decisión de este tipo. Y además no lo ha elegido. Que, como acertadamente decía Avelina, como no pueden incrustar este tipo de ideas a través de un proceso legislativo normal, porque la gente no vota por estas cosas, entonces han encontrado la puerta trasera ideal, que es: tenemos un órgano colegiado que eligen ciertos poderes del Estado, pero que no elegimos su programa, por así decir, los ciudadanos, que es inapelable, que es inauditable y que no tiene ningún tipo de contrapeso y desde el punto de vista jurídico es su última instancia. Por tanto, sus decisiones no pueden cambiar a menos que venga una nueva Corte Constitucional con otra composición que se desdiga de lo que dijo la anterior. Un poco lo que ha pasado en España con el tema de la amnistía, ¿no? Primero inconstitucional, luego tienen otra mayoría, la organizan y entonces de repente la amnistía no tiene ningún problema. Entonces aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Claro, no tiene esa potestad la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, vía interpretación, está haciendo auténticas reformas constitucionales sin contar con la soberanía del pueblo y además está legislando, usurpando funciones de otro poder que es el legislativo.
Y todo esto, pues ante la vista asombrada de la mayoría de ecuatorianos que no entiende por qué de la noche a la mañana en su país se ha dejado de proteger a los niños. Y Corina, perdón que te interrumpa, porque lo ha dejado votando. Dice que la mayoría de la población de Ecuador está en desacuerdo con esta decisión, porque no es algo que ellos han votado, pero como bien sabes, a la vuelta de la esquina hay elecciones. No hay un partido que recoja solamente ese guante. Con recoger ese guante y que lo lleve y lo presente en su programa electoral de cara a este próximo domingo. Hay muchos asambleístas que sí han tomado esa bandera como suya y que no lo han hecho como de una manera oportunista. Pero el problema aquí es que no es un tema que esté socializado, por así decir, en la población. Es una decisión de apenas de hace 2 semanas de la Corte Constitucional o 3. Entonces, para que esa idea de lo que está sucediendo permee a toda la población, necesitas tiempo. Entonces, ahora mismo, cara a las elecciones, no es un tema que la gente tenga como prioridad, porque es que ni siquiera sabe que existe. No ha dado tiempo ni siquiera a hacer una campaña, o que tampoco los medios de comunicación le han dado gran relieve, es decir, han recogido la noticia como hacen con cualquier otra. De hecho, por ejemplo, el caso tristísimo de la desaparición y muerte asesinato de 4 menores en un sector de Guayas, tuvo mucho eco en los medios y la gente lo horrorizó, pero porque realmente hubo un altavoz muy fuerte, ¿no? Sin embargo, Es significativo lo que está diciendo, que los medios de comunicación no hagan su papel. Eso también es significativo. claro, no se posicionan, es decir, les puede parecer, a lo mejor hay algunos periodistas a los que le parece una barbaridad, pero en el momento en que salen en el noticiero tienen que mantener una neutralidad que para mi gusto es una neutralidad que no tendrían que tener, ¿no? Es decir, si en las propias leyes se recoge el interés superior del menor, esa neutralidad a mí no me parece que esté justificada, ¿no? Es decir, hay cosas en las que uno tendría que tomar posición, y más cuando toca al futuro de la niñez. Porque tengo mucha ilusión de escuchar a Julieta, porque ella seguro que nos lo explicará de una manera mucho más concreta, los daños que puede producir, tanto a nivel psíquico como a nivel físico, este tipo de políticas. No tienen una base científica, es netamente ideológica, es decir, la ideología de género. Género, además, es una palabra muy ambigua, que además en los instrumentos internacionales y en los organismos internacionales se utilizan de una manera completamente, no es unívoca. Es decir, cuando hablamos de género no estamos hablando de me puedo sentir transexual o intersex o varón, mujer o perro, ¿no? Sino que hay gente que se siente perro y vive como perro, ¿no? Habría que llevar al psiquiatra a esas familias. Pero hasta ese punto se ha exacerbado la idea de autonomía, ¿no? Entonces ya es una cosa que, o sea, por mucho que una persona, y más todavía un menor, decida algo que es nocivo para sí mismo, la sociedad lo que tendría que hacer es impedírselo. No No, más que la esgrimir el sociedad, viejo, no esgrimir el viejo y mañido argumento de es que es su libertad. Perdona, pero es que la libertad no es absoluta. La más libertad que, no es ilimitada y no tiene como contrapeso única y exclusivamente los derechos de un tercero. más que la Porque por sociedad, debajo de eso y ante todo eso está la dignidad humana. sí, pero más que la población, más que la sociedad, te diría yo que para eso están los padres, ¿no? Para eso están lógicamente los padres. El tema está en que se le impide a los padres ejercer como tales o como tutores de su hijo. Pero Ese es el problema. fíjate, en el caso Salinas, que es el que da lugar a esta sentencia, son precisamente los padres los que demandan al colegio. Pero ahí tiene que haber un contrapeso desde el punto de vista social. Es decir, puede ser que unos padres con muy mal criterio decidan elegir algo que es malo para su hijo. Pero eso no quiere decir que por ese motivo tengamos que tomar ese criterio para obligar a toda la sociedad, a todo el sistema educativo,
a abanderar algo que es una teoría sin fundamento, que es netamente ideológica, heredera en concreto del marxismo y del existencialismo, y eso está perfectamente documentado, en el que en esa lucha de... A ver, esto tendría que explicarlo con mucho más tiempo quizá y no quiero robar tampoco tanto tiempo, pero básicamente lo que hay de fondo es un igualitarismo que quiere excluir toda diferencia natural para trasladar cualquier diferencia a una diferencia elegida y construida por el individuo. Y con eso se supone que lo que están atacando es el heteropatriarcado y la subordinación y opresión histórica de la mujer. Es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Si no hay ningún tipo de diferencia relevante entre los distintos géneros, sean naturales, como son el varón o mujer, orientaciones sexuales o géneros autopercibidos, tenga en cuenta que la ONU todavía no lo ha reconocido, pero Vivek Mutterborn, que es el delegado global de los grupos LGTBI para la ONU, ya ha postulado 112 géneros. Por tanto, cuando la Corte Constitucional introduce la palabra género en esta sentencia, no está hablando solamente de transexualidad, sino potencialmente de todos los géneros posibles, que son infinitos, porque la autopercepción solo depende de la creatividad y la imaginación de cada uno. En el caso de la transexualidad, solamente hay dos opciones, o un niño que se siente niña o una niña que se siente niño. Los motivos por los que se sienta así pueden ser muy variados. Y precisamente por eso se precisa de un diagnóstico, para saber si hay ahí algo que tenga que tratarse en esa etapa o se tenga que tratar más adelante, un acompañamiento adecuado, recursos que el Estado no tiene, el Estado ecuatoriano no puede ni siquiera cubrir con recursos lo más elemental y básico para las 15.000 y pico instituciones educativas que hay en el país, menos todavía va a poder tener recursos para poder tener un equipo multidisciplinar que haga un acompañamiento adecuado para el caso aislado de un niño que tiene algún tipo de inconformidad con su género. Pero, y ahora a batiburrillo, ¿no? ¡Pum! Todos. Y todos a seguir un protocolo. Y si no te sanciono, eso se llama aquí y en cualquier sitio imposición, basada en una ideología, como bien dijo Avelina. Porque la teoría de género o la ideología de género no es otra cosa que eso, un constructo ideológico que se quiere imponer a las bravas. Y aquí lo están logrando, lamentablemente, con el concurso de 5 jueces de la Corte Constitucional, en contra de la Constitución y en contra de la soberanía del pueblo. Bueno, pues muchas gracias, Corina. Decías que para los casos en los que los padres bueno, tengan un comportamiento como los que han tenido en este caso, debería existir un contrapeso. Me extrañaría, bueno, y me extraña, y no ocurre, con aquellos casos en los que hay padres y madres que pertenecen a una religión, y en un momento dado el niño necesita una transfusión de sangre y los propios padres dicen que no se realiza la transfusión de sangre. ¿Qué haría el médico? Julieta, ¿qué haría el médico? ¿Le dejaría actuar a los padres si sabe que está actuando incorrectamente, o trataría de salvar su vida? Lo lógico y lo normal y como se debería proceder sería, bueno, lo dirá Julieta, pero sería salvar la vida del niño por encima de la decisión de los padres. Julieta, vamos contigo. Está en Julieta. Hola. Vale, Rodrigo, ¿me escuchas ahora? Te escucho. Sí. Gracias, Curtis, porque esto lo tenía previsto de inicio. A ver, yo creo que hay, y voy a tratar de ser muy puntual. Cuando estamos hablando de sexo, estamos hablando de una condición biológica. Perdón, tus genitales te marcan si eres hombre o si eres mujer, niño o niña. Cuando hablamos de género, podemos llegar al momento a 112.
es una concepción ideológica, por eso es la ideología de género. Y definitivamente la Corte está actuando de manera ideológica. Lamentablemente, este procedimiento de la Corte Constitucional en Ecuador se ha vuelto repetitivo. Abelina hizo referencia a algunos casos: aborto, el animalismo, eutanasia, niñez trans. Anoto matrimonio igualitario. Y quiero anotar matrimonio igualitario por una razón muy específica. Porque curiosamente, el juez que llevó la causa de matrimonio igualitario, previo a ser juez, era quien llevaba los procesos de matrimonio igualitario desde su actividad propia. Por ende, ya hay un conflicto de intereses y evidentes entre lo que hacía en su vida privada versus lo que va a sentenciar, cuando lo ético, si todavía el término cabe, es mantenerse al margen. La misma situación pasa con una jueza en el tema de los niños trans, jueza que en el año 2018 estaba precisamente aupando todo el tema del caso Salinas. Ahora, cuando nosotros revisamos la sentencia y revisamos el voto salvado, aquí hay algo muy interesante. Sí existen casos de trastorno de homosexualismo. Eso es real. Eso existe y está contemplado. Y precisamente habla y la sentencia hace referencia en la parte del voto salvado de Carmen Corral y Enrique Herrera, y me permito leer para no equivocarme. En este punto conviene hacer una precisión. Existen personas que nacen con un trastorno de desarrollo sexual como la hiperplasia suprarrenal congénita o el síndrome de inestabilidad androgénica. Estas anomalías, sean genéticas u de otro tipo, son trastornos y no representan un nuevo sexo. Solo un 0.02% de las personas padece esta condición. Repito, 0.02%. Y aquí hay un tema que es importante. Cuando nosotros estamos hablando de estos casos y hablamos de diferenciación de mujeres maltratadas, hablamos de diferenciación de grupos LGBTIQ+, y seguimos sumando letras, cuando estamos hablando de los procesos de este tipo, nosotros estamos consolidando algo que se va en contra expresa de la norma. Porque en la ley hablamos de igualdad ante la ley. Pero si yo soy trans, ya no soy igual. Tú ya tienes que darme privilegios. No es tema de protecciones. Cuando nosotros comenzamos a meter derechos a procesos ideológicos, nosotros estamos comenzando a introducir privilegios en las normas en perjuicio de los otros ciudadanos. Y algo que mencionaba Corina, esta es una frase muy vieja. Tu derecho termina cuando comienza el derecho ajeno. Y ahí es cuando comenzamos a coordinar entre seres humanos y conocernos ante la ley. La lucha entre grupos sociales, feminismo, las mujeres contra los hombres, animalismo, los hombres contra los animales defendiéndose de los hombres. Podemos topar un tema altamente polémico, y recuerdo que algún momento con Corina lo tuvimos, cuando hablamos del proletario, el trabajador y el empleador, cuando hablamos esta confrontación permanente, esta lucha de clases, en este caso ya de varios tipos, es lo que deriva en problemas futuros para que un ordenamiento social se vaya distorsionando a llevar casos de este tipo. Y lamentablemente, el procedimiento que está llevando la Corte en ámbitos de generar normas que van de manera expresa en contra de la Constitución, está llevando a que el ordenamiento jurídico del Ecuador esté supeditado, ya no a una asamblea, y veo que ya se nos incorporó un ex asambleísta y candidato a la asamblea, Guillermo Celi, hace que la asamblea se convierta solamente en una entidad de trámites jurídicos, porque ya realmente la construcción de las leyes a gusto y criterio de una ideología y de un grupo de gente, se la hace ahí sin que nadie pueda cuestionar absolutamente nada. Y yo creo que ese es uno de los temas que más debate deberíamos tener. Es a cuenta de qué lo hacen, y cuando revisamos,
Y puedo dar el caso del tema del animalismo, la sentencia 253 de la Mona Estrellita. Casualmente, son los mismos estudios jurídicos liderados por estos ideólogos los que ayudan a la gente para subsanar estos problemas. No he podido llegar todavía a revisar cuál ha sido todo el proceso jurídico del caso Salinas, pero en el caso de la Mona Estrellita fueron abogados vinculados al juez que terminó siendo ponente el que llevó el tema, o al juez que terminó siendo asesor de la jueza ponente. Corrijo el tema. Ahora, del caso Salinas particularmente, el Estado sí ejerció su poder de contrapeso. Y eso es muy interesante. La Corte de Justicia de Santa Elena sí se pronunció en contra, equilibrando el tema, equilibrando la situación. Y les dijo no a los padres, esto no puede darse. Y pidió que se hagan ciertas cosas en el camino. Y es la Corte Constitucional la que nulifica las dos sentencias de la Corte previas para poder dar paso a esta sentencia, varios años más tarde. De hecho, el niño o niña, ya a estas alturas es hasta polémico poder calificar, perdón la palabra, pero es del sexo, ya ni siquiera se encuentra en el Ecuador. No sabemos ni dónde está. Tan es así que la misma sentencia solicita que el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se le pueda entregar la disculpa, le ubique en alguna parte del planeta. Lamentablemente esto de aquí es algo que está sucediendo en el Ecuador. Estamos hablando de un proceso electoral. David, personalmente no veo que haya ningún movimiento o partido político como estructura política. Hay asambleístas o candidatos individualmente que están defendiendo el tema o posicionándose sobre el tema, pero no hay una estructura política que haga un contrapeso de lo que se puede percibir. Ahora, también hay otra situación. Con esta ideología, con este manejo político, donde ya, como se dice aquí vulgarmente, ya los resultados están listos, solamente faltan las elecciones, queremos entrar a un proceso constituyente donde probablemente, si es que ese proceso constituyente no se lo hace bien, podamos tener una constitución woke que ya termine de construir este laboratorio jurídico ideológico llamado Ecuador, con una de las constituciones que se califica más de avanzada en el mundo, que realmente es una constitución donde la deshumanización del humano se sigue consolidando vía sentencias de corte. Yo en este momento me comprometo, Julieta, a escucharte un rato más, de igual Guillermo, voy a tener que retirarme porque tengo otro compromiso y gracias, Curtis, por la mención, y un fuerte abrazo a todos y confiemos que esto de aquí sea liderado por dos personajes polémicos como son Trump o Milei, pues marque una pauta para corregir las distorsiones que tenemos, porque son tendencias globalistas que están llevando a intereses económicos, ya Corina lo ha explicado, que pueden distorsionar el futuro propio y natural de la raza misma, de la misma raza humana. Un fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo. Bueno, decías Milei, decías Trump. Bueno, aquí en Europa también tenemos a Víctor Orbán en Hungría, que bueno, sigue ese camino, pero bueno, son pocos todavía los que lo están marcando. Y ahora sí, vamos a ir con Julieta Sañay. Julieta, de tu perspectiva como experta, bueno, como Hola, psiquiatra, cuéntanos tu punto de vista. de mucho gusto. O sea, tengo el mismo punto de vista de ustedes como mamá, como persona, pero tengo otro punto de vista médico, porque yo Ujú, sí he atendido los casos. Yo sí los he atendido. Y por eso quiero darles a ustedes las herramientas para ujú. que no caigamos en que nos digan que somos extremistas, que somos ultraderecha o lo que nos dicen furuchupas o lo que no nos digan, sino que seamos objetivos. He tenido este año, he tenido más o menos 20 casos, de los cuales la mayoría remitieron, fueron fases de confusión, de influencia cultural. Las niñas confunden el apego con otra amiga, lo confunden, de moda incluso, ¿ya?
como madre me preocupó en un momento que mi hija vino con la idea de que quería que se ponga hormonas del crecimiento. Mire cómo la influenza hizo una reacción en cadena, que se le ponga hormonas de crecimiento porque no quería ser chiquita y porque sus amigas uno se iba a poner algo en los huesos y cosas así, ¿no? Entonces tuve que irme donde una endocrinóloga, no le dije que era médico, y muy ética este profesional, y me dijo, doctora, ¿cuánto mide usted? ¿Cuánto mide el papá? Ya es la raza, póngale a hacer deportes, o sea, y sacarle esa idea a mi hija fue complicado. Tuve que ir con la evidencia, y ya después le dije a la doctora que yo era médico, y qué ética ella, qué buena ética, ¿no? Porque otro viene y le pone las hormonas de crecimiento y ya está. Ahora, hay una situación, los casos existen. Los casos existen y hoy he precisamente atendido uno de los casos y casi se me sale el corazón como mamá porque las lágrimas de esta señora, de la mayoría de los casos han sido niñas, han sido chicas, pocos varones. Uno de los casos es un niño que lo atiendo desde los 10 años de edad, cuya hermana se suicidó y hoy me dice su mamá, me dice, doctora, es que yo todavía, ella tiene 17 años. Y me dice, todavía tengo la esperanza porque usted me dijo que el cerebro termina el neurodesarrollo a los 25 años. Tengo la esperanza de que cambie de idea, de parecer que esto sea transitorio. Con lágrimas, tengo la esperanza y me dice, porque yo creo que ella o él, me decía así, ella no sabía cómo dirigirse hacia su propio hijo. Creo que quiere reemplazar a su hermana. Y la mamá estaba llorando. Me puse a conversar con el chico sobre el tema de este, ¿qué opinas de esto de que se está hablando de la ideología de género? Le pregunté a la misma persona que está involucrada, que he venido teniéndolo desde los 10 años y para mí la prioridad ha sido sacarlo de la depresión. Tiene una dismorfia corporal. Ese trastorno dismórfico corporal no está dirigido a sus genitales, sino hacia una parte específica de su cuerpo, que es su cadera, que quiere tener más cadera. La disforia de género tiene que haber es una situación psicológica, no psicopatológica, ¿no? Que ocurre que se va a repetir varias veces al espejo, se va a ver varias veces al espejo, está inconforme con esa parte de su cuerpo y una idea obsesiva con esa parte de su cuerpo. Ahora, la disforia siempre es multidimensional, vienen aspectos biológicos, psicosociales y hasta genéticos, yo diría, porque por ejemplo su hermana tenía una depresión mayor con ideas de suicidio y el paciente también lo mismo, una depresión mayor con rasgos obsesivos y esto es lo que me encuentro en los casos. La mayoría de ellos tienen comorbilidades, es decir, está la discordancia, que yo le llamo discordancia o incongruencia, no le llamaría disforia de género infantil porque para mí ese diagnóstico no existe. La OMS ha empujado porque se eliminen muchos diagnósticos del DSM-5, ha empujado. La Asociación Americana de Psiquiatría aceptó con el pretexto de no estigmatizar, con el pretexto de no etiquetar, aceptó cambiar de trastorno de identidad de género, aceptó a cambiarlo a disforia de género, ¿ya? A que no se ha visto como un trastorno. Y está bien, para que no etiquetemos, para que no discriminemos. Perfecto. Pero nunca pensamos que esto iba a ir más allá porque incluso pretenden quitar otros diagnósticos del código del DSM-5, pretenden quitar las parafilias, los fetiches, los pretenden quitar de los diagnósticos y encasillarlos en otro lado y hacer bien el diferencial entre pedofilia y pederastia, por ejemplo, pero casi siempre van ahí. Entonces, el caso de este chico que no ha remitido, tiene 17 años, y mi prioridad ha sido estabilizar su salud mental. Es una depresión endógena, su cerebro no produce neurotransmisores. No, el colegio me ha brindado la ayuda, siempre me brindó la ayuda con las clases asistidas, siempre no hubo discriminación, no hubo bullying. Como es un pueblo, la mamá ha tenido que ser muy discreta, nadie piensa en los padres de estos chicos. Los padres sufren, hay divorcios detrás de esto, la mamá ha tenido que pelearse con toda su familia por defenderlo. Una vez se quería ir a una fiesta con ropa de chica y la madre lo que me decía, yo tengo miedo es que le peguen, que en este pueblo le hagan algo, que lo quemen vivo, que lo violen, que le pase algo. Entonces el sufrimiento de los padres es tremendo. Existen los divorcios porque un papá quiere ser muy progre, muy liberal y el otro papá en cambio quiere apegarse a sus ideas y ganarse a su hijo, el otro le quiere exorcizar, llevárselo a una iglesia. Esto es una cuestión familiar
tremenda, pero no es el principal problema. Tengo pacientes con estas discordancias, con TCA, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, con uno de los trastornos más llamativos aquí es el trastorno obsesivo compulsivo, en donde la idea se encapsula. La idea se encapsula, se vuelve una idea indestructible, inamovible e irrefutable. La otra joven que no ha remitido y que está pronto a cumplir, ya cumplió 18 años, su idea obsesiva es de cambiarse el nombre. Quiere cambiarse el nombre y no se retiró del colegio porque no quiere salir con su nombre de mujer, sino con un nombre de hombre. Esos son los dos casos que no han remitido. La mayoría de los casos yo les pregunto ahora que ya cumplieron 19 años, yo he venido atendiéndolos desde hace mucho tiempo, a una de ellas, me dice, fue locura, fue influencia, doctora, fue las redes, fue cuestión de las amigas, fue una locura mía que me decía que era bi, que era cis, que esto, lo otro, ¿ya? Entonces la mayoría han remitido, pero hay casos que no remiten, ¿no? Y el caso de una adulta mayor, en cambio, de 35 años, independiente, profesional, que sí está pasando por toda la transición hormonal y se hizo mastectomía, es médico incluso, no llegó a la esterectomía porque investigó que podría provocarle una menopausia temprana, no llegó a eso, pero la hormonización sí le trajo graves efectos en su salud mental. Tenía ideas de suicidio, con ansiedad, efectos adversos, tenía galactorrea, ya se había hecho la mastectomía radical y sin embargo la prolactina, que es la hormona que nos ayuda a dar de lactar a los niños, aumentó en ella y tenía galactorrea, imagínense. Tenía galactorrea, tenía severos, o sea, hizo efectos adversos a las hormonas cruzadas y es médico. Entonces paró hasta ahí paró. ¿Ya? ¿Qué pasaba con esta persona? Con la mayoría de estos casos, el gran problema ha sido la familia. La discriminación y el rechazo, los abusos a los que han sido objetos, el abuso a temprana edad, ha causado una división con esta familia. Para las madres, para los padres, les pasa como perder un hijo, como tener que hacer el duelo, como tener que enterrarlo y saber que pierdes a esa persona y tienes que recibir a otra persona. Les es muy difícil, nadie se da cuenta de lo que pasa, por lo que pasan los padres y no hay especialistas, no hay especialistas. A mí esto me ha llevado, tengo varios pacientes, tengo varios casos. He tratado de ser objetiva y no perderlos. Siempre les digo a las mamás, yo te entiendo como mamá, pero yo no puedo perder al paciente, no puedo. Para mí mi prioridad es que esté con salud mental, que no tenga ansiedad, que no se suicide, porque hay altos índices de suicidio. Pero en general yo tengo claro que esto es una agenda y es una agenda, las hormonas les van a disminuir la fertilidad. Le estaba explicando eso a mi paciente hoy cuando estuvimos hablando de que piensa hormonizarse, que se quiere quitar la manzana de Adán, que tiene una fijación con las caderas. Le estábamos hablando de lo que va a producir, los efectos secundarios y el gasto y todo eso, ¿no? Entonces, que tiene que pensarlo bien en decidir, y me dice, yo le digo, ves que no estoy con prejuicios, me dice, sí, doctora, yo sé que usted quiere el bien para mí, y lo ha hecho desde los 10 años hasta los 17 que ya tiene. Yo sé que usted quiere lo bueno para mí. Entonces, conversamos con este paciente sobre el tema y llegamos a la conclusión. Me dice, sí, doctora, lo que pasa es que saben perfectamente que las hormonas nos van a dejar estériles, infértiles, y así van a disminuir la población, porque nosotros no nos vamos a reproducir, lo tienen claro, lo tienen claro. De hecho, muchos pacientes que tengo de la comunidad LGBTI lo tienen claro, que meterse con los niños, que involucrar a los niños en este tema es algo muy maquiavélico y que abre la puerta. He atendido pacientes pedófilos, y yo me imagino a ellos ya saboreándose esta victoria. La mayoría de las veces un pedófilo ya es pederasta cuando lo descubres. La mayoría de las veces, es un hilo muy tenue. Y la mayoría ya son pederastas. De alguna manera ha ejecutado su acción. Y ellos tienen preferencias por ciertas edades de los chicos y por ciertas características. Unos prefieren las niñas, otros prefieren los varones, otros lo prefieren de cierta edad, de 7 años. E imagínate esto en la mente de un
pederasta, todo este maquiavelismo de ley en la mente de ellos, lo que está ocurriendo, lo que va a abrir la puerta hacia ellos. Luego tendremos una Irene Montero como en España, pidiendo los derechos sexuales para los niños que tengan derechos sexuales. O sea, lo tenemos claro, sino que quiero exponerles que en mi posición de médico siempre he optado por ir, se llama este método, es un método de Holanda, se llama Watchful Waiting, en donde te recomienda esperar que a lo mejor, porque la mayoría de ellos han pasado por esta fase y se va a los 15 años, se termina a los 15 años, 17 años, remiten los síntomas de la disforia, la mayoría. Y en realidad, en mis 20 casos que he tenido, sí. Y los casos que he seguido desde los 10 años hasta ahora algunos tienen 15, 17, los que se me han hecho adultos. El problema lo he tenido mayormente con los padres porque hay situaciones dentro de la casa, hay situaciones de vulnerabilidad dentro de la casa. Lo cierto es que se indica este método de wakeful waiting porque generalmente termina el paciente siendo congruente con su sexo y su género, termina. Sabemos que la identidad es con la que naces, ¿no? Tus órganos primarios sexuales, que es tus genitales. La orientación se define hasta los 20, 25 años, que más o menos termina de desarrollarse tu sistema endocrino, el neurodesarrollo culmina a los 20, 25 años, ¿no? Y ocurre esta congruencia ya de tu sexo y de tu género, que puede haber un malestar significativo, pero que puede ser mayormente influenciable, sí, a temprana edad, sí. Por eso tenemos que oponernos rotundamente a esto, porque si a un niño tú le dices que es una princesa, se siente princesa. Si le dices que es Iron Man, actúa como Iron Man. Su mente está en constante aprendizaje y yo pienso que aquí se debe tomar en cuenta los padres que piden esto, qué clase de padres son. ¿Qué tal si es un padre con algún trastorno, como el caso de Charlize Theron, que tiene trastorno obsesivo compulsivo y que adoptó unos niños y los viste de niñas? Y ella tiene un trastorno obsesivo. ¿Qué tal si estamos ante padres delirantes, ante padres con rasgos psicopáticos que quieren hacerle esto a los hijos? O sea, la Corte ha pedido protocolos de respeto, supuestamente. Para existir los protocolos de respeto debe haber un diagnóstico. Y el diagnóstico lo tenemos que hacer en conjunto con el pediatra, el neurólogo infantil, el psicólogo clínico infantil, que casi no hay, el pediatra infantil, pediatra, y el endocrinólogo infantil, para que los 5 demos el diagnóstico. Tienen que cumplir los criterios diagnósticos del DSM-5. Entonces, este apresuramiento de dar un diagnóstico y darle una afirmación social, ¿ya? Me parece muy evidente, muy obvio que quieren cumplir con una agenda. Y aquí creo que hay un asambleísta o candidato Correcto, asambleísta. sí. Aquí habría que investigar a esta gente de las Cortes. ¿Cuánto están recibiendo por aprobar esto? Porque esto es esto está involucrado hasta Plan Parenthood, la ONU, tantas instituciones. En Suiza se cerró la clínica Tavistock porque se dieron cuenta que es una de las primeras clínicas en Londres, perdón, porque esta clínica cometió severos atropellamientos contra los jóvenes que iban a pasar por la transición. Primero, el negocio de vender todas estas hormonas, las hormonas cruzadas, ¿no? El negocio. Segundo, que ni apenas hacían una entrevista en media hora y ya hacían pasar al adolescente sin consentimiento de sus padres en el tratamiento de las hormonas, y muchos de ellos que llegaron a la adultez se arrepintieron incluso y quisieron pasar por la destransición. Hubieron muchísimos casos, muchísimos casos. Entonces los casos fueron más altos que los que estaban felices. Entonces se cerró esta clínica, se la clausuró y se encontraron muchas prácticas, malas prácticas y ejercicio no ético, ¿no? Entonces sí, detrás de esto que hay negocios con las farmacéuticas porque los hace hormonodependientes, los efectos secundarios, muchos tumores son hormonosensibles, es decir, que a muchas personas, como estos actúan en la hipófisis, directamente en el cerebro, muchas personas pueden desarrollar ciertos tumores, ¿no? Ciertos como el prolactinoma, que es uno de los más comunes porque va directo a la hipófisis.
Entonces, y se hacen lo que me llama hormonodependientes, lo que me llama la atención es que antes se consideraba eh, eh, pasar esta fase de la transición a 2 años de evaluación. Ahora la OMS pide que esto sea a los meses, a los 6 meses. Entonces llama la atención, ¿no? Que todo lo quieren ya, rápido, a los 6 meses, quieren cambiar los diagnósticos, o sea, llama la atención la intención y creo que aquí se debe investigar a quienes lo promueven. Me da la impresión que les pagan por cada vez que piden niñez trans, ¿ya? Y siempre les digo yo, ¿qué hay detrás de tu intención? Yo hablo con la gente de la comunidad LGBTI. Digo, esto va a ser contraproducente contra ustedes, porque yo atiendo a los pacientes homosexuales que consumen drogas, que tienen HIV, ¿ya? Y converso mucho con ellos sobre estos temas. Y hay una población que no está de acuerdo, pero hay otros que sí están de acuerdo, que piden respeto, ¿no? Y ¿sabes lo que va a pasar? Que la gente, que las personas los etiqueten, si ustedes ya son etiquetados, si ustedes ya han sido discriminados, imagínate lo que va a pasar con una etiqueta en un niño. ¿Sabes lo que va a pasar? Que la gente se va a ir en contra de ustedes porque piensan que ustedes tienen malas intenciones, ¿ya? Aquí lo que hay es personas financiadas para pedir esta agenda. Y recuerdo a la ministra acá, que le llamamos la ministra Muerte, Verónica Espinosa, ella intentó pasar todo esto en el Código de la Salud, el Código Orgánico de la Salud, en el COS, pasó primero aborto, que ahora es hasta las 12 semanas y sin denuncia y sin poner objeción de conciencia para los médicos. Pasó cultivo de la marihuana. Ella a la eutanasia le llamó el proyecto del buen morir, el buen morir. Ella fue muy cauta en esto. No le llamó eutanasia. Fue muy despacio, tenía un proyecto del buen morir. Ella trabajó asambleísta por asambleísta, asambleísta por asambleísta, trabajó y algún periodista alguna vez me dijo, sí, doctora, a mí me ofrecieron dinero para que hable a favor del aborto y de la marihuana. Entonces son conciencias compradas. ¿Cuánto les pagan? ¿Cómo están los bienes de estas personas, de estos jueces? ¿Quién está fiscalizando los bienes? Porque esto no es gratis. Eso lo tenemos claro, que esto es una agenda y que después de esto, me parece, ustedes saben más, que después de esta decisión de la Corte, como que no hubiera quien la baje y parece que fuera ya una decisión. Entonces, pero es incongruente porque para exigir protocolos de respeto, ellos dicen, ay, pero nadie está pidiendo transición y nadie está pidiendo hormonas. Pero para pedir un protocolo de respeto debe haber un diagnóstico. ¿Y qué? ¿Es suficiente con el autodiagnóstico, con la percepción del niño, con la percepción del padre trastornado, quizás? ¿O es suficiente con eso para el diagnóstico? Entonces, si se supone que esto va con otras comorbilidades como las que le mencioné, trastorno obsesivo, ansiedad, depresión. Debe existir un diagnóstico médico, aunque se trate a la disforia como una condición psicológica nada más y no psicopatológica como lo indican. Entonces, creo que lo tenemos claro, pero también debemos tener claro que los casos, que son muy pocos, existen que nosotros como psiquiatras no le llamamos, jamás vamos a estar de acuerdo en llamarle niña trans ni disforia, no. Para nosotros por ejemplo, hoy hice el informe de este Julita, paciente para su colegio. Julita, perdona que te interrumpa. Si te parece, vamos a ir con Guillermo Celi. Claro, ¿Por qué? Porque es interesante la pregunta que nos has dejado encima de la mesa, qué hay detrás de todo esto, qué influencia tienen los asambleístas y después de esta exposición magistral que has hecho con casos prácticos, con casos reales, el punto de vista sanitario nos ha quedado más que sobra explicado. Pero también es interesante ver el punto de vista político, porque, como bien decías, esto no es casualidad y siempre hay alguna influencia de organismos supranacionales. claro. Así que, si os parece, bueno, el quinto invitado es Guillermo Celi Santos, ya lo conocéis muchos de vosotros, lo conocéis ¿por qué? Porque fue candidato a la presidencia, asambleísta nacional del 2017 al 2020, fue director nacional del partido Suma. Bienvenido, Guillermo, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, David, Curtis, un abrazo a Avelina, Corina, Julieta. He escuchado con mucho detenimiento las exposiciones de cada uno de ustedes. Lo de Julieta muy claro en el ámbito científico, médico. Y yo quiero decirles, ¿no? Yo defiendo la vida, la familia y la niñez. Lo vengo haciendo desde que iniciamos nuestra vida política. Cuando fui legislador, defendí conseguir el voto 71 para evitar en ese momento el aborto, el COS, y también fui quien promovió la destitución y censura de la ministra Espinosa, de la cual Julieta
acaba de referirse. Una ministra nefasta para este país, no solamente por sus acciones administrativas, sino por estas posiciones que realmente son parte de esta gran batalla cultural que estamos librando a nivel del país. Lo que está sucediendo hoy día es una desnaturalización de los principios y valores de la nación ecuatoriana. Por eso yo he sido claro en defender la vida, en defender a la niñez. No es posible que quieran introducir una agenda de niñez trans o de cambio de sexo de nuestros niños. Yo desde la Asamblea Nacional he propuesto, soy candidato a la Asamblea Nacional para este domingo, que son las elecciones. Soy candidato nacional, a mí me elige todo el país. Y justamente este recorrido por todas las 24 provincias del Ecuador me ha permitido tratar este tema. Ahora mismo vengo de Quito, acabo de aterrizar acá en Guayaquil. Estuve en un debate en la Universidad San Francisco de Quito con varios candidatos a legisladores nacionales. He hablado del tema de la niñez trans y esta agenda de género que quieren introducir maquiavélica y perversamente a nuestros niños. Y vamos a ir a la Asamblea a penalizar. Voy a hacer una reforma justamente que permita que aquel que pretenda hormonizar o cambiarse de sexo, aquellos médicos, a un niño o a una niña, tendrá que tener una sanción penal con prisión, al igual de aquellos que promueven las agendas o ideologías a los niños en materia de infancia trans. No lo vamos a permitir. Cuenten con nosotros. En mi caso, no estoy solo. Hay un grupo de legisladores que también están en la misma visión. Hay varios movimientos en el país, movimientos firmes, Familias de Ecuador, y madres y padres de familias que están muy comprometidos con esta visión. Yo coincido con lo que decía Corina. El país este es un país de principios y valores. Es un país en el cual se va a defender contundentemente a la niñez. Y obviamente tomo nota de lo que decía Julieta, hay que investigar, y eso es parte de nuestra misión como fiscalizadores. Aquellos que están metiendo la mano en las propuestas de todas estas instituciones, empresas que tienen negocios en materia de lo que es la hormonización, o aquellas personas que, o empresas también que están interesadas en este tipo de agendas para lucrar de ellas, dañando lo más sagrado que tiene una nación, que es la niñez y la adolescencia. Y obviamente hay que ver sus patrimonios, qué está pasando, se han incrementado, cuáles son las visiones que han tenido antes de tomar acciones o decisiones en materia de legislación o en materia judicial de orden constitucional. Yo sí considero que aquí tenemos que ir a una enmienda a vigilar. Hoy día nadie vigila o nadie puede tomar acciones contra la Corte Constitucional. Se ha convertido en un superpoder que no es ni siquiera electo por la voluntad de los ecuatorianos, sino que sigue en un proceso de mérito de oposición, lo cual está bien. Yo soy jurista, yo soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, pero ellos también tienen que tener un coto a su accionar y fiscalización, porque lo que estamos viendo es que se quieren pasar por las tranqueras de quienes hemos sido electos por la voluntad de los ecuatorianos y que tenemos parte de la visión de toda una sociedad en torno a la defensa de los principios y valores en favor de la niñez, en los principios y valores que tiene esta nación. Y hay una corte que hay que también investigarla, y ahí va la parte de fiscalización, que investiga pues, a los jueces de la Corte Constitucional qué nexos han tenido, qué acciones han tomado en el ejercicio de su profesión como abogados en torno a este tipo de agendas woke, en torno a este tipo de agendas de ideología trans, en contra de los niños. Yo tuve un TikTok Live antes de ayer, me parece, y dentro de ese TikTok Live se ingresaron dos personas abiertamente homosexuales y estaban justamente en contra de este tipo de agendas de niñez trans. No coincidían. Ellos decían que respetaban absolutamente lo que es el crecimiento de un niño y de una niña bajo la tutela de un padre y una madre en esos principios y valores. Entonces, cuenten con nosotros en mi caso en particular. Tú sabes que siempre salen los contreras de esta posición o aquellos que están vendidos por algún tipo de interés para atacarnos a quienes defendemos principios y valores, pero en nuestro caso vamos clarísimos a la Asamblea Nacional. También aquí se está introduciendo la narcocultura. Hay que ir a penalizar la narcocultura en el Ecuador, como ya lo han hecho varios países, donde se pretende a aquellos narcos darles una apología del delito, o lo que también está ocurriendo, que es muy grave en las escuelas y colegios de este país. Y para eso llevamos una ley que se llama el perímetro sagrado. A la salida de las escuelas y colegios de nuestros niños y niñas les están vendiendo droga. Ecuavisa hace unas
3 días sacó un reportaje que les están exigiendo a los chicos en las escuelas y colegios vender droga al interior de las escuelas y colegios por parte de estas bandas de narcotraficantes. Y también están los grupos de delincuencia organizada pretendiendo reclutar en sus bandas, en sus ejércitos de perversidad a nuestros niños a la salida de los colegios. O están los pedófilos y pornógrafos infantiles también pululando. Por eso hay que ir hacia una legislación que obligue al Estado ecuatoriano a través del gobierno, con los gobiernos locales, con los municipios, para poner cámaras de videovigilancia a 200 metros a la redonda de las escuelas y colegios, con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, para impedir este tipo de delitos. Y también vamos a introducir sanciones penales de 40 años a aquellos que pretendan hacerle daño a nuestra niñez. Así que, más allá de lo duro que estamos pasando con todo este tipo de ideologías o agendas, estamos firmes y hemos tomado acciones concretas y contundentes para defender a la familia, la vida y a nuestra niñez. Cuenten con aquello. Más allá, yo recuerdo cuando ganamos la votación con 71 votos para evitar el aborto, allá en el año 2019, amaneció al siguiente día de ese gran triunfo en favor de la vida, nuestras caras, nuestras fotos, con manchadas de sangre por todas las iglesias del país. Pero no, a mí no me importa y a mí no me van a atemorizar. Cuando uno tiene principios y valores firmes, nos jugamos por este país, como lo estamos haciendo en este proceso en favor de la niñez, que es lo más sagrado. Yo soy padre de familia y sé lo que un padre o una madre de familia está sufriendo en estos momentos, y al mismo tiempo también me conmueve la claridad con la cual Julieta habla desde el punto médico-científico de este tipo de realidades que también hay que aceptarlas, pero para eso están los especialistas, para eso está la gente que sabe. El otro día en un debate que tuvo en un medio acá en el Ecuador, decía, sí, pero entonces tú tienes una visión homofóbica. No, de ninguna manera. Simplemente que para eso, entonces esto es una enfermedad. Para eso están los que saben. Y Julieta lo ha contado con toda claridad. Es un problema de identidad que se resuelve justamente con gente del nivel y capacidad médica como Julieta para poderle dar a los niños elementos contundentes para poderse definir en el marco de estas acciones. Y hablaba de que el porcentaje es mínimo en relación a los chicos y a las chicas que toman la decisión adecuada producto de un proceso con un profesional, en este caso como Julieta. Así que de mi parte les quería comentar esta visión. Hemos logrado aglutinar otros actores, otros legisladores que potencialmente van a ir a la Asamblea para poder defender estos principios que son inmutables, como son la vida, la familia y la niñez. Un abrazo a todos. Pues muchísimas gracias, Guillermo. La verdad es que es una excelente exposición desde el punto de vista político que ha completado toda la exposición de este primer bloque, que bueno, ha sido más tenso de lo habitual. Ahora aquí en España son las 12 menos 5. Y bueno, yo creo que vamos a tomarnos todos un respiro. Vamos a dejaros con un tema musical que seguro que va a amenizar un poco la espera. Ya sabéis que nos vais a poder encontrar en la página web estudio593radio.com, en Twitter, @estudio593radio, en Telegram o en la cuenta de Twitter del programa, @la imaginaria DRG. Y no olvidéis que Estudio 593 Radio está premiando vuestra fidelidad. Como muy sencillo, lo primero que hay que hacer, ya sabéis, entra en la página web. Segundo, tiene que escribir y a partir de ahí vas a empezar a ganar puntos, entre otras cosas, como escuchando todos los programas, y así podrás ganar puntos de... Y amigos, ya estamos de vuelta aquí en la Imaginera transmitiendo a través de Estudio 5 Nuestra Radio. Ya sabéis, la radio que se destaca. Muchísimas gracias por llegar a este segundo y último bloque. Un primer bloque más largo de lo habitual, pero bueno, con estos grandes invitados no era de esperar otra cosa. Y en este segundo bloque y último damos paso a nuestro amigo, mano derecha, Curtis Nauer. Curtis, todo tuyo.
Gracias, David. Realmente hemos disfrutado de un excelente primer bloque donde tuvimos valiosísimas opiniones, muy acreditadas, por cierto, opiniones magistrales también, que nos han permitido abordar esta temática bastante sensible, bastante compleja, pero nos ha dado una visión muy clara, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de escuchar con mucho detenimiento, con mucha atención, en especial intervenciones como el caso de la doctora Julieta Zañay, que nos ha dado pues un clarísimo y contundente, ¿no? Detalle desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, que es sumamente fundamental para entender pues esta situación, esta problemática que hay que abordarla con toda la seriedad del caso, ¿no? No es necesario ser científicos para suponer o tener el criterio básico como para entender que esto no vale solamente que el niño o la niña diga me siento tal o cual cosa, sino tiene que ser avalado completamente por una opinión científica, por una opinión médica totalmente autorizada, ¿no? Y lo hemos escuchado en este caso de primera mano por opiniones completamente autorizadas, mucho más todavía tratándose del caso de la opinión médica de la doctora Julieta Zañay, que ha tenido a bien acompañarnos en esta tarde y noche en este excelente programa. Dicho esto entonces, y también obviamente en honor al tiempo, vamos agradeciéndole a nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre, que también nos acompañó, lamentablemente por cuestiones de índole personal, asimismo tuvo que ausentarse del programa. Ya nos había comentado que tenía una invitación adicional, así que pues le mandamos también un fuerte abrazo a la distancia a Rodrigo y gracias por habernos acompañado en este programa. Siendo así, entonces diríamos que en honor al tiempo que tenemos muy corto en este programa, pues iríamos dando nuestras conclusiones finales. En ese sentido, voy a ir dando la palabra a cada uno de nuestros invitados en el mismo orden en el que lo hicieron en la primera parte de nuestro programa. En ese sentido, pues empezaríamos con la opinión de las conclusiones finales y la despedida también de Avelina Ponce. Avelina. Gracias, Curtis. Bueno, como una conclusión de este interesante programa, creo que todos hemos coincidido en que esto se trata de una agenda perversa que no solo está en el Ecuador, está en el mundo, que la creíamos lejana en nuestro país, pero que ya está aquí y no se va a detener. Ya hemos visto varias actuaciones en este sentido de la Corte. Esta ha sido quizás la que más ha movido la conciencia y la opinión de los ecuatorianos y como se está planteando ahora, es el momento de ejercer nuestro derecho a la resistencia que nos impongan una ideología que va a dañar a la niñez, que está muy lejos de ser el camino hacia el respeto, hacia la no discriminación, sino está en el camino hacia lo contrario, que es ideologizar, adoctrinar y dañar a nuestros niños. Es el momento de ejercer este derecho a la resistencia. Sabemos que ya se viene en camino otra sentencia relacionada también con la niñez trans en la Corte, de levantarnos y de hacer frente a que 5 jueces no pueden imponer ideologías a todo un país, a 18 millones de ecuatorianos. Estamos también de acuerdo en que esta sentencia no es una sentencia jurídica, fundamentada en temas jurídicos, tampoco en temas científicos, en temas médicos, sino es una sentencia completamente ideológica, que muy lejos de proteger a los niños, los desprotege, que está atentando contra derechos esenciales como son la libertad de educación, la patria potestad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, y también que atenta contra algo que este mismo movimiento progresista defiende, que es el Estado laico. Si el Estado laico es libre, establece que la educación debe ser libre de contenido religioso, de creencias, también tiene que ser libre de contenido ideológico. Y en este caso, esta sentencia lo que está es rompiendo con un Estado libre, con una educación libre y con que los niños crezcan siendo niños. Esa es la conclusión que les podría dar, y muchas gracias por la invitación y por su gran trabajo en la defensa de la libertad y en la pelea contra esta agenda woke, contra la Agenda 2030 y la batalla cultural. Gracias, Avelina. Para nosotros un gran placer y un gran honor tenerte acá, y recuerda que estás invitada a acompañarnos en una próxima ocasión. Para nosotros será un placer tenerte pues una vez más en nuestro programa La Imaginaria. Gracias. Y también gracias a los prácticamente 450
oyentes que nos han escuchado. Realmente hemos tenido una excelente convocatoria en esta tarde y noche para todos nuestros amigos que nos han acompañado, y recuerden hacer retweet y también compartir este contenido que es sumamente necesario, sumamente valioso e importante para formar parte de esta batalla cultural. Vamos ahora con las conclusiones de Corina Dávalos. Corina, te escuchamos. Muchas gracias, Curtis. Pues, a ver, yo quisiera concluir con dos distinciones. O sea, una cosa es la ideología de género, para tenerlo claro. Como he dicho, la palabra género no es unívoca. En los organismos internacionales, en los documentos internacionales, género se utiliza de muchas maneras. Entonces, una cosa es la perspectiva de género y otra cosa es la ideología de género. La perspectiva de género, que tiene un enfoque relacional y lo que busca es una igualdad entre el varón y la mujer cara a sus roles en la sociedad, en la política, para reparar de alguna manera o modificar ciertas taras históricas que ha habido de subordinación u opresión a la mujer por parte del varón, que no podemos cuestionar que eso ha sido así en muchas etapas históricas, pero sin cuestionar la continuidad sexo-género. Es decir, tenemos que saber definir los roles y no identificarlos con esa continuidad sexo-género. Es estupendo y legítimo que vayamos a por una mayor equidad de género. Otra cosa es la ideología de género, que postula un corte radical entre el sexo y el género cuando se habla de identidad. Esto no va solamente contra la naturaleza, sino contra toda la estructura antropológica del ser humano, que no conoce de cortes ideológicos. Es decir, la estructura biológica tiene unas consecuencias también en la estructura psíquica, e incluso hay una diferencia anatómica muy importante, incluso en el propio cerebro. Y hay dos maneras de ser humanos, y así lo ha propuesto la naturaleza, no un señor que pasaba por ahí y decidió que esto fuera así, sino que la naturaleza distingue entre dos formas de ser humano, siendo varón o siendo mujer. Y eso es una continuidad que puede interrumpirse, como ha dicho Julieta, por algún tipo de patología, por algún tipo de trastorno o incluso por una confusión que en etapas tempranas puede ser especialmente maleable por influencia cultural o social. Por tanto, una cosa es la ideología de género y otra cosa es la perspectiva de género. La ideología de género es lo que está tratando de imponer la Corte. Y otra cosa, cuando hablamos de discriminación hay que tener también mucho cuidado, porque no cualquier discriminación es mala. Si yo invito a mis amigos a una fiesta, estoy discriminando. Y no creo que nadie esté dispuesto a permitir que venga un juez a decir que cuando yo invito a mis amigos a una fiesta estoy discriminando al resto de la población porque no los estoy incluyendo en la intimidad de mi casa con mis amigos. Y que venga una sentencia y diga que a mi casa puede entrar cualquiera. Porque tener amigos e invitarlos a tu casa es discriminar a los demás. En el caso de la sentencia de la Corte, que usa la discriminación como argumento, yo invitaría a sus jueces a plantearse a quién está discriminando realmente. Están discriminando a todos los demás niños que no tienen esa confusión o esa autopercepción autodiagnosticada, a aceptar, por ejemplo, que un niño que tiene una condición física de niño participe en actividades deportivas de niñas. Ya vimos lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Eso lo vamos a empezar a ver en torneos interescolares, por ejemplo. Entonces aquí, ¿a quién discrimino cuando hago eso? ¿A quién le estoy dando ventaja y a quién poniendo en desventaja? ¿Todas las niñas que corran frente a un niño van a estar en igualdad de condiciones? Entonces ahí, ¿a quién estoy discriminando cuando lo permito? Estoy discriminando y estoy poniendo en desventaja a todas las niñas frente a la fortaleza física distinta del varón. Discriminar
solo significa separar, distinguir, diferenciar. Y hay diferencias legítimas que deben ser reconocidas. Y ese tipo de discriminación no es mala, es justa. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es incluir una discriminación injusta. Una cosa es evitar la violencia y el bullying y otra cosa es normalizar un proceso en el que puede haber confusión, en el que puede haber patología, en el que puede haber comorbilidades, y estamos obligando tanto al sistema educativo como a los niños con los que van a convivir esos chicos que pueden tener una autopercepción distorsionada, a aceptar algo que puede ser transitorio, pero que en el fondo le estamos invitando a aceptar que el sexo biológico es un dato irrelevante y que no tiene por qué marcar el desarrollo de la personalidad o la función o los roles que tienen en la sociedad. Están haciendo tabula rasa del sexo. El sexo es irrelevante. Que hayas nacido niño o niña no tiene ningún tipo de importancia. Tu identidad la construyes a tu gusto, como a ti te parezca, a tu manera, dependiendo de lo que autopercibas subjetivamente en cualquier momento de tu vida. Y como hemos dicho, bajo ese paraguas conceptual, por así decir, la cantidad de géneros son infinitos. No se quedan en 2, en 3 o en 112. Porque yo me puedo autopercibir de muchísimas maneras. En este caso afecta a la sexualidad, pero puede afectar a la especie, como ya hay casos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? También vamos a hablar de una discriminación en el caso de que un niño se autoperciba perro, o Batman, o sirenita, o pirata. Hace un tiempo veía con absoluto sentido común. En Twitter alguien decía, ¿no? Si viene un hijo mío y me dice que se autopercibe pirata, yo no voy corriendo al médico para pedirle que le ampute un pie, pues tendré que explicarle a mi hijo que puede jugar a ser pirata, que puede asumir ese rol temporalmente en un juego. Pero no le voy a cortar la pierna y una mano, a colocarle un garfio y de paso también le saco el ojo para que el parche sea más realista. Entonces, este tipo de cosas no se pueden permitir, porque los niños necesitan protección, necesitan guía y necesitan cuidado. Nuestro sistema educativo, como bien ha puesto en evidencia Julieta, no tiene la capacidad de tener un equipo multidisciplinar de especialistas para poder hacer no solo el diagnóstico, sino el acompañamiento adecuado a los niños que se autodiagnostican. Y teniendo eso en cuenta, ahora la Corte pide a todo el sistema educativo ecuatoriano, público y privado, que apoye ese tipo de procesos de transición desde un punto de vista social, haciendo un protocolo que reafirme esa autopercepción en un niño o una niña que ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Entonces, yo también invito a resistencia. No vamos a permitir que 5 personas que ni siquiera han sido elegidas por el pueblo decidan sobre la niñez en contra del sentir, de los valores y del sentido común de los ecuatorianos. No lo vamos a permitir. Muchas gracias. Gracias a ti, Corina, y nosotros también apoyamos y estamos también formando parte de esa resistencia ciudadana, apoyando precisamente a la niñez y a la juventud, porque no podemos permitir que las ideologías se superpongan encima del sentido común, de la lógica y de la ciencia. Vamos en este momento con la conclusión de Julieta Sañay. Yo más bien quiero entregarles herramientas, ¿no? Para poder debatir contra las personas que nos van a decir que los estamos discriminando, que es precisamente esta comunidad muy fuerte, que es la comunidad LGBTI, ¿no? Muy fuerte, en donde algunos de ellos están a favor de esta situación. Y quiero darles las herramientas, porque no quisiera que nos tomen como que nosotros los estamos discriminando, como que son los marginados, porque esa es la excusa, esa es la excusa. Entonces,
Sí, yo soy creyente de Dios y por supuesto, pero la ciencia, la ciencia no hay que dejarla a un lado. Sí existen casos de anomalías sexuales, como es el síndrome de Klinefelter, en donde nacen con un cromosoma XX y uno Y, nacen con un tercer cromosoma, en donde sus características sexuales primarias y secundarias están en discordancia con su género, con su identidad. Imagínense, el testículo no baja al escroto y se confunde a veces con una vagina. El hermafroditismo, en el síndrome de Turner, existen anomalías cromosómicas que pueden provocar anomalías sexuales y que generalmente se diagnostican después en la adolescencia, en el desarrollo de las características sexuales secundarias. Entonces, existen los casos. Entonces, quiero darles las herramientas para que no nos tomen como que queremos discriminar a las personas. Que nuestra defensa sea a favor a los niños, hacia los niños, ¿ya? Que nuestra defensa sea por ellos, porque los están exponiendo, les están abriendo la puerta a otra situación, están poniéndolos, haciéndolos vulnerables, que estén en las manos de quizás de padres que tengan algunos trastornos, ¿ya? Entonces, porque esto es muy claro que se viene realizando conforme a la agenda, ¿no? Primero aprobaron el matrimonio igualitario, luego el vientre de alquiler, ¿no? Entonces viene un paso a paso. Ellos han sido tan inteligentes en maquillar esta situación, ¿no? Por ejemplo, la eutanasia, escoger un caso sensible de una persona que tenía una enfermedad terminal para poderla aprobar. Lo mismo en el aborto, que las niñas violadas, cuando sabemos que las niñas no son niñas, son adolescentes, porque no le quieren llamar adolescentes, quieren tocar un caso sensible y hacernos precisamente quedar como que somos personas extremistas y que queremos discriminar a las personas que no concuerdan con con lo que nosotros, con nuestros principios, con nuestros valores que los tenemos claros. Entonces, no podemos en nuestro discurso utilizar términos que nieguen la situación en los adultos. La disforia de género existe en los adultos que hagan lo que quieran, que se hormonicen con su propio dinero, porque hasta quieren que el Estado les pague las hormonas, quieren que el Estado les pague las cirugías de transición, a eso van. Donde se acepta este protocolo de ahorita, de respeto de la Corte Constitucional, lo siguiente es que se apruebe el presupuesto para que el Estado pague por esto, ¿no? Entonces, nuestra defensa tiene que ser bien clara y objetiva sobre los niños, que los adultos hagan lo que les dé la gana con su cuerpo, que se hormonicen, que con su propio dinero, para eso están, que ellos paguen sus cosas, que ya ahí ya no nos podemos meter, ¿no? Entonces, tener las herramientas para poder debatir con estas personas y que no nos vean como que queremos discriminar a esta comunidad que tiene poder. Y yo les digo a mis pacientes LGBTI, estás siendo influenciado cuando son ciertos los que están financiados para promover esto y que en realidad, fíjense, en la misma comunidad LGBTI hay discriminación. Entre ellos hay una gran discriminación. Entre ellos, entre los trans, en que si la persona gay es mayor no lo toman en cuenta, que solo quieren a los jóvenes, que si tiene hay una gran discriminación en la misma comunidad. Entre ellos no hay ayuda, entre ellos se excluyen, entre ellos mismos. Son un grupito de gente financiada que ha llegado muy lejos con esto, muy lejos, y tenemos que mostrar las evidencias. Una gran evidencia es la clínica Tavistock, que cerró por todo lo que le hicieron a los chicos, a los jóvenes. Esto es una fase, la mayoría de los casos que se presentan de incongruencias, son transitorios, remiten en la fase de la adolescencia, remiten, porque la mayoría son por una promoción cultural, por redes sociales, por un efecto de apego a veces del niño hacia su amigo, una carencia afectiva, y que en el caso a veces que existan estas incongruencias, hay otras situaciones. Uno de los trastornos que yo más observo de estos chicos que se confunden en su orientación, es que la mayoría tienen trastorno límite de la personalidad. La mayoría son límites. Se autoagreden, tienen autoagresión, tienen baja autoestima, tienen depresión, siempre un conflicto con el padre o con la madre, siempre un conflicto ahí, sentimientos de rechazo,
inmediatamente no toleran la frustración, inmediatamente pasa algo. Entonces, ya aquí esa incongruencia de género pasa a segundo, no es ni siquiera un diagnóstico. Hoy, como les dije, tuve que hacer un informe para la escuela de este paciente y le pregunté, ¿quieres que mencione lo de la disforia? Me dijo, no, solamente lo de mi depresión. Me dice, esto es algo entre usted y yo, nada más, ¿no? Entonces, ni siquiera ellos están seguros de lo que sienten, ni siquiera de ellos están totalmente seguros de que están pasando por esto. Entonces, hubo un caso de un hermafroditismo que se le operó, la madre pensando que podía elegir tenía los dos órganos sexuales, eligió, eso fue hace muchísimos años, fue aquí en Guayaquil, eligió que le mutilaran el micropene que tenía y le dejaron, y luego cuando creció su orientación fue distinta a lo que tenía, a lo que se le había reasignado. Entonces hay muchos errores médicos incluso, aún no se ponen de acuerdo la sociedad de psiquiatría sobre esta situación. Por eso se ha puesto este protocolo del watchful waiting, que se llama, watchful waiting, que es de esperar, observar y esperar en caso de que alguien presente esta situación. Entonces, seamos claros que con los niños no pueden, ya le metieron drogas, como habló nuestro estimado amigo, el asambleísta Celi, ya le metieron drogas a los niños y ahora hormonas, ahora ideología. O sea, no podemos permitirlo porque son el futuro de nuestro país, y dejar claro que no estamos discriminando a las personas que tienen una percepción, orientación diferente, no estamos discriminándolos, que son seres humanos, pero que no vamos a permitir que se metan con nuestra niñez. Así es, mi querida doctora Julieta Sañay, que ha tenido una excelente participación en este programa. Gracias por habernos acompañado. Realmente ha sido muy clarificadora la intervención que nos ha dado en esta tarde y noche. Julieta Sañay, como siempre, pues bienvenida a acompañarnos en una próxima ocasión. Esta es su casa. Vamos con la intervención, cerrando en este momento la participación de Guillermo Celi, y con eso daríamos por concluida esta interesante tertulia que hemos tenido la oportunidad de asistir en esta tarde y noche en un programa más de La Imaginaria. Prácticamente 500 usuarios, oyentes conectados a esta transmisión. Guillermo. Muchas gracias, Curtis. Mira, yo creo que aquí es fundamental también ubicar de qué lado se encuentran las diferentes organizaciones políticas, pero también de qué lado se encuentra el gobierno. El día de hoy hemos presentado a través de la legisladora de Suma 23, Cristina Chávez, dos pedidos de requerimientos de información, tanto a la ministra Rovira como a la ministra Tanca, en relación a cuál ha sido la actuación de esos dos ministerios en estos procesos en la Corte Constitucional. Porque ahora se rasgan las vestiduras, que dicen que no han tenido nada que ver, y mentira. Han enviado abogados de justamente estas dos instituciones a los temas tan delicados que se han tratado en la Corte Constitucional. Entonces hay que saber de qué lado han estado. ¿Se han defendido los principios y valores de nuestra nación, o más bien se han dejado seducir por la ideología de géneros y la agenda de infancia trans? Eso es importante también establecer, porque aquí hay que también tomar decisiones de política pública, de la defensa irrestricta a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Coincido con Julieta, ya luego que sean mayores de edad, que tomen decisiones y con sus propios recursos. Yo tengo muchos amigos, inclusive que son abiertamente homosexuales, yo no los discrimino, pero voy a defender con nuestras vidas, con determinación, con firmeza, que a nuestros niños y a nuestras niñas no les hagan daño todas estas ideologías woke, que lo único que pretenden es generar una distorsión de lo que son los principios y valores de la familia, los principios y valores de nuestra nación. Cuenten con aquello, nosotros no hablamos, estamos tomando acciones concretas como las que le acabo de señalar, y obviamente con este gratísimo panel con Avelina, con Corina, con Julieta, con Rodrigo. Yo creo que este tipo de tertulias son fundamentales. Ya luego del 9 de febrero veremos en también poder conversar con ustedes personalmente para tener una acción contundente de la Asamblea con su experiencia, con su sapiencia. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad, ni mucho menos, por eso sabemos escuchar a gente valiosa, mujeres valiosas como las que el día de hoy se han presentado a este panel,
para poder seguir defendiendo los principios de valores, la familia, la niñez y la vida. Cuenten conmigo, les envío un abrazo cariñoso a todos, siempre a las órdenes, será un gusto compartir estos espacios y también nutrirnos de ese conocimiento y esa experiencia de estas mujeres maravillosas que han estado el día de hoy en esta tertulia. Gracias a ti, David, gracias, Curtis, un abrazo a ustedes. Gracias, Guillermo, y para nosotros un gran placer contar con sus valiosísimos aportes a todos nuestros amigos e invitados que nos han acompañado en esta tarde y noche. Realmente ha sido un panel con mucha comida, un récord de audiencia, David. Sí, así es, Curti. La verdad es que es un panel de lujo, y no es por decirlo, sino ahí están las posiciones y ahí están el número de oyentes. Tú decías que más de 500 solamente en Twitter. Hay que ver también los que se han conectado a través de nuestra señal digital de radio, a través de la plataforma YouTube. O sea que muchísimas gracias a todos ellos, porque al final es por ello por lo que, bueno, al final los oyentes se van enganchando y quieren escuchar este tipo de testimonios que seguramente en otros medios de comunicación tradicionales, por no decirles subvencionados, no lo van a escuchar desde luego. Así que muchísimas gracias a todos. Y la verdad es que Curtis, lo decía Belina, esto no es un tema que afecta a Ecuador. Estamos hablando de Ecuador porque es lo que, como decía antes, toca, sino que al final esto es un tema que nos afecta a todos. Vamos cayendo nación tras nación hasta que llega un Milei, hasta que llega un Trump o llega un Víctor Orbán. Así que nada, toca ponerse el modo de trabajo y dar la batalla cultural, como bien decíais. Aquí lo vamos a dejar, amigos. Las conclusiones las han dejado nuestros propios invitados. Ya sabéis que para mí siempre es un verdadero honor que me acompañéis aquí en la Imaginaria. Ustedes, queridos oyentes, Curtis Noguas como cada martes, nuestros invitados en el día de hoy. Hemos tenido y hemos contado con Corina Dávalos, con Rodrigo Gómez de la Torre, Julita Sañay, Abelina Ponce y Guillermo Celi. ¿Qué os voy a decir? Magníficos invitados. Espero que hayáis disfrutado y ya sabéis que nos vais a poder encontrar aquí en Estudio 5 Nuestra Radio, la radio que se destaca y que yo, David Ruiz, tendré el placer de presentar y emitir para todos ustedes. ¿Desde dónde? Ya sabéis, Burgos, España. ¿Cuándo? Todos los martes, 4:30 de la tarde, hora de Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. 10:30 de la noche aquí en España. Lo volvemos a emitir y para todos aquellos que os gusta lo tradicional, la radio, pues a las 7:30 en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. 1:30 al mediodía aquí en España. ¿Dónde estamos disponibles? ¿Dónde vais a poder encontrar? Bien, ya lo sabéis, pero mi labor es decirlo. Estamos disponibles en la página web estudio593radio.com, en Twitter, @estudio593radio, la cuenta de Twitter del programa, @la imaginaria de RG, en YouTube, en Telegram. También estamos disponibles en iVoox, bueno, todas las plataformas habilitadas. A lo que animo e invito a que sigáis su contenido, a que suscribáis, a que interactuéis con nosotros y, como siempre decimos aquí en esta casa, que comparten y que difundan. Hoy hemos sido capaces de llegar solamente en Twitter a más de 500, ahora estamos conectados 513 oyentes, con lo cual muchísimas gracias a todos ellos. Muchísimas gracias también por hacer cada día más grande a Estudio 593 Radio. Muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana y, si os parece, nos emplazamos para el próximo martes 11 de febrero. Os dejo con Iván Morales en Hablemos. Un abrazo.